Muy buenos días, bienvenidos a este especial que hace Punto Neutro de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Enviamos un saludo afectuoso a todas las personas que estarán viendo este programa especial a través de YouTube y tenemos como invitado la mañana de este domingo a Raúl Ríos Rojas. Comenzamos. Y para esta mañana de domingo, cuando son las 9 de la mañana con 16 minutos, en Texcoco, al oriente del Estado de México, hemos convocado a, pues no un especialista del tema, pero sí alguien que sabe mucho, que para las audiencias de Punto Neutro, para el equipo de Punto Neutro, es un especialista que sabe de estas cosas, una voz autorizada que nos va a ayudar a tratar de entender ¿cómo se hace este proceso de canonización? ¿Cuál es el proceso? ¿Y qué se puede decir en torno a este tema? Y que además, tengo el gusto y el honor de compartirlo familiarmente. Muy buenos días, Raúl Ríos. ¿Qué tal, José? Muy buenos días auditorio. Pues estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué te parece si entramos ya en materia en lo que tiene que ver con... Primero, tratar de entender, más bien entender qué es la canonización, cómo se da este proceso, cómo se lleva a cabo, qué significa en términos generales. La canonización es un proceso que se da en la Iglesia Católica mediante el cual una persona, por medio de sus virtudes, por medio de una vida proba, demostradamente entregada a Dios, podríamos decir que se entrega a los altares para que la gente pueda venerarle. El proceso de canonización consta de tres partes fundamentales. Primero, se debe ser siervo de Dios, continuando a ser beato, y después ya se puede canonizar para ser santo. Digamos, entonces es un proceso de tres fases, que el primero que tuvieron que pasar Juan Pablo II y Juan XXIII es ser el siervo de Dios. ¿Qué significa qué? Un siervo de Dios es una persona que entrega su vida totalmente a Dios. Es una persona que en medio de sus acciones todas van destinadas a Dios y al bien de los hombres. Eso es ser un siervo de Dios. Ok. Podríamos interpretarlo, y te lo preguntaba fuera del aire, por ejemplo, un padre, un sacerdote, una hermana, una monja que se dedica toda su vida, o que técnicamente toda su vida está dedicada al servicio hacia Dios, ¿entra ya como un siervo de Dios? Podría ser, pero no todos. Necesitaría ser un sacerdote o un religioso muy dedicado, una persona que tenga entera dedicación a Dios. Okay. Porque, pues como sabemos, los sacerdotes y los religiosos pues son seres humanos. Sí. Y pues hay de todo. Digamos, tendría que ser excepcional una situación como esta. Un sacerdote excepcional, un religioso excepcional, ellos son los que entrarían en la categoría de siervos de Dios. Y luego el siguiente paso, digamos, el siguiente escalón sería la beatificación. Un beato es una persona que, como su nombre lo dice, viene del latín, beatitud, virtud. Es alguien que tiene virtudes especiales, es alguien que tiene una gracia muy grande. Y a veces se pide también que se realice un milagro comprobado por la Iglesia para que pueda ser considerado beato. ¿Cómo se da esta comprobación? ¿Qué se necesita? Digamos, qué especificaciones pide para poder tomar como cierto los dichos por alguien? Porque además es eso, ¿no? O sea, que tú vas y presentas, digamos, una documentación, por llamarlo de alguna forma oficial, para acreditar que pasaste o que a través de te lograron hacer un milagro. Pues mira, contrario a lo que mucha gente piensa, la Iglesia Católica es demasiado rigurosa en este sentido. No cualquier curación se puede calificar de milagrosa, se necesita una documentación y una investigación muy extensiva. Se necesitan segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones a veces para poder decir que una enfermedad o alguna situación remitió espontáneamente. O sea, entonces, digamos, primero necesitas la certificación del enfermo, digamos, lo que te da un hospital cuando te dice, ¿sabes qué, señor? Tienes cáncer. Entonces, aquí está... Los estudios, se necesitan las opiniones médicas, se entrevista a los médicos, se les hace jurar decir verdad, se ven otras opiniones de otros médicos que pudieran ver el caso. Todo eso es necesario para poder dar por cierto un milagro. Ok, y ya que sucedió esto, entonces viene la tercera parte, que es, digamos, lo último y lo más
pues, lo más importante, ¿no? Que es convertirse en santo. Así es. ¿Tiene que pasar cierto tiempo entre uno y otro? Pues mira, antiguamente se requería al menos 50 años desde la muerte del candidato a santo para poder siquiera iniciar los procesos de canonización. Pero durante el pontificado de Juan Pablo II se cambió esta normativa y ahora pues ya los procesos pueden iniciar de manera inmediata. Ok, y digamos, ¿no se necesita espacios entre ser siervo de Dios y beato y santo? ¿O solamente el proceso normal que tiene que ver con la investigación y la búsqueda de ciertas pues cuestiones? Oficialmente no se necesita ningún espacio. La situación es que los procesos de investigación llevan bastante tiempo. Llevan bastante tiempo porque suelen ser muy minuciosos, muy a profundidad, Sí, sí. de la vida de la persona. Hace un rato platicábamos fuera del aire el hecho de que, digamos, la Iglesia Católica antes, este proceso de santificación, este proceso de beatificación lo hacía en un periodo mucho más largo, pero de un tiempo a la fecha, no sé, bueno, ahorita tú nos lo dirás un poco más exacto, lo empezó a hacer mucho más express. Digamos, bueno, no express, sino le empezó a dar mayor agilidad. O sea, procesos que antes duraban 200 años, hoy duran 8, duran 5, duran 4, como en el caso de Juan Pablo II. Y seguramente, bueno, además de eso vamos a estar precisamente revisando cómo es este proceso ahora, que tiene que ver, supongo, con los mismos candados, pero agilizarlos de tal manera para evitar estos 200 años, porque imagínate, ya para cuando santificaran a Juan Pablo II, ya nadie se iba a acordar de él. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas mucho más importantes, por ejemplo las computadoras, que nos facilitan esto muchísimo. Además la documentación de las vidas, por ejemplo, de Juan Pablo II, Juan XXIII, es muchísimo más extensa que la que había, por ejemplo, con alguien del siglo XII, siglo XIII. Sí, sí. Esa es la situación. Y estamos de vuelta, continuamos aquí en Punto Neutro, analizando y llevando a ustedes este análisis de lo que ha sido el proceso de canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Y antes de irnos a la pausa, Raúl, estamos platicando de cómo ha cambiado, digamos, no sé si en el fondo, pero sí en la forma de hacer estos procesos de canonización y de beatificación. Tú me comentabas que antes de este proceso lo que duraba en, no sé, hace 50, 100 años, eran procesos muy largos. Incluso dentro de estos procesos tan largos está la Madre Teresa de Calcuta. Así es. Pues sí, mira, lo que sucede es que ahora ya las herramientas informáticas, la documentación, nos permiten un acceso a la biografía de la persona mucho más rápido. Antiguamente los procesos también se hacían más lentos porque se pretendía dar una perspectiva histórica a la vida del candidato a santo. Ver si no solamente era una llamarada de petate podríamos decir su popularidad, sino ver si esa... ¿Cómo podríamos llamarlo? O sea, si todo lo que representaba a nivel social, por decirlo de alguna forma. Si continuaba siendo a través del tiempo, así es. Pero, digamos, a través de esos 200 años yo creo que es mucho, ¿no? O sea, ya, insisto, llega una parte después de eso que ya nadie se va a acordar, o que, pues vas a hablar de él, pero como parte de la historia. En parte eso se buscaba, para darle una perspectiva histórica a la vida del santo y verla sin la emotividad. Ajá, o sea, que fuera más equilibrado el asunto. También había otra situación, y es que antes había una dualidad en un proceso de canonización. Estaba el promotor de la causa, que era la persona que presentaba todas las... Sí, era el que presentaba todas las causas para hacer que esa persona fuera canonizada. Era, digamos, el defensor de la causa de canonización. Y estaba el promotor de la fe, que también llamaban abogado del diablo, y era la persona que ejercía de fiscal en ese momento. Entonces, digamos, para hacer ese equilibrio dentro de ese proceso tenían dos imágenes, dos posturas, que uno era tratar de hablar de todo lo bueno que significó para la Iglesia Católica y otro buscaba exactamente lo contrario. Todo lo malo, todo lo que pudiera haber en contra de la causa de canonización. Y ambos daban ese equilibrio, digamos, entre el personaje que iba a entrar ahora a un proceso de santificación o de beatificación. Y luego, ¿en qué momento desapareció? ¿Cómo? Pues durante el pontificado de Juan Pablo II se hicieron modificaciones al derecho canónico, y en esas modificaciones una precisamente es sobre la figura del abogado del diablo. Ahora se le llama promotor de la justicia, y pues su papel es más como de secretario
que de fiscal. Él simplemente se encarga de llevar los registros, de ir apuntando todo lo que se diga. Bueno, malo, lo que sea. Poco más. Y digamos, esa investigación de quién era en el fondo el personaje, ¿dónde queda? Pues mira, esa investigación tiene que ir a nivel humano completo. Debe ser su vida de fe, su vida, sus obras, su pensamiento, sus escritos. Todo eso debe ser analizado para poder decidir si una persona merece ser santa o no. Y ese análisis se hace, supongo, a través de las personas que vivían cerca de él, de las formas en las que se procesaba en la vida diaria, de cómo se desarrollaba. Así es correcto. ¿Y qué fue lo que le dio a la Iglesia Católica? Que digamos, así como en un panorama muy general, estamos enfrente de dos papas que de alguna forma, uno fue el reformador de la Iglesia Católica y el otro fue, pues, si no reformador, por lo menos sí un papa que tuvo demasiada aceptación de la gente. Tuvo un peso específico tanto dentro de la Iglesia como dentro de la vida política del mundo entero. Sí, porque Juan Pablo II era el papa políticamente correcto, o sea, era el papa que incluso llamó a otros religiosos, digamos, a otros homólogos del papa, gente igual a él, pero en otras religiones, a unirse, a decir, bueno, finalmente pues todo es Dios, y de alguna forma lo logró, obviamente con sus diferencias, con sus tonos, pero era como lo diferente. Así es. Además también tenía una peculiaridad, y es que tuvo un peso político en el mundo increíble. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín hubiese sido imposible sin el actuar de Juan Pablo II. De ese tamaño era Juan Pablo II. Así es. Y el proceso de canonización de Juan Pablo II, decimos, es relativamente rápido, pero el de Juan XXIII no. Lo que pasa es que Juan XXIII se estaba esperando posiblemente la acreditación de algún milagro más, porque el proceso de Juan XXIII se va a dar solamente con un milagro realizado. Desde la Santa Sede se ha explicado que no es totalmente necesario que se hagan milagros para un proceso de canonización, pero pues es, digamos, la costumbre, que haya 1 o 2 milagros para que una persona pueda ser canonizada. Y eso tiene que ver como para darle mayor fuerza al santo, como para darle... Pues mira, es más bien como una demostración del poder de intercesión que tiene ese santo, como una muestra de la cercanía que tiene con Dios. Ese es el significado de los milagros dentro del proceso de canonización. De canonización. Así es. Los procesos que ahora tienen que ver con una agilidad en cuanto a las investigaciones, en cuanto a las formas, dejan al final del día, desde tu perspectiva, toda la certidumbre de poderse llevar a cabo. Que a lo que voy es que sea express no significa que le quita cierto valor, cierta cuestión informativa, ciertos datos duros, digamos. Pues mira, en mi modo de ver, yo creo que sí le quita algo. El hecho de que se desaparezca, por ejemplo, la figura del fiscal, de que ya solamente se hable lo bueno y no lo malo del candidato a santo, yo creo que sí le lleva un poco mal al proceso. Por ejemplo, Juan Pablo II durante su pontificado canonizó a 482 personas, que es un poco más del doble de lo que hicieron los papas durante todo el siglo XX. Es mucho. Es muchísimo. O sea, de pronto 423 personas ya eran santas. 482. 82. 482. Pero ¿y dónde queda, por ejemplo, esa formalidad o por qué la necesidad de hacerlos tan rápido ¿hacia dónde va la Iglesia tratando de canonizar tanta gente? Desde tu perspectiva, obviamente. Sí, claro. Mira, yo siento que la Iglesia lo que necesita son ejemplos de vida. Son ejemplos que nos muestren cómo actuar, cómo entregar nuestra vida a la fe, cómo entregar nuestra vida a Dios a final de cuentas. Y eso es lo que justamente son los santos, son ejemplos de vida. Muchas veces las personas tienen la creencia de que si le pides a un santito para el mal de ojo o para cualquier situación, eso va a ser, ¿no? Pero ese no es tanto el papel del santo. El papel del santo es pedir a Dios por la persona, a final de cuentas, y sobre todo, darnos un ejemplo de vida.
decirnos, mira, este es el camino para llegar a Dios. Digamos que cree como pequeños líderes a seguir sobre tu vida diaria. Exactamente. O sea, la idea, el Sí. sentido estricto del santo es eso, o sea, ver a Juan Pablo II cómo se desarrolló en su vida diaria y entonces tratar de seguir o imitar lo que él hacía, no Así tanto es. como pedirle favores y que... Exactamente. De hecho, el objetivo final del santo es ver todas las gracias que tenía, todas las virtudes, y tratar de seguirlas, tratar de hacer un camino similar al de él. Ok, ese es, digamos, el sentido Así natural de... Así es. Que sin duda creo, por la proximidad, por el tiempo, porque quienes hoy estamos viendo la canonización de Juan Pablo II, pues de niños lo vimos como papa y seguramente, no sé, yo me acordaba, y muchos de nuestros radionautas se deberán de acordar de esto, de aquellos espejitos de cuando se iba de México para Sí, era un despedirlo y era como parte de... Seguramente fuimos y de los que nos están escuchando y ya nos lo comentarán a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en contacto en Facebook como Punto Neutro, en Twitter @puntoneutro_mx y en mi Twitter personal @José_Ríos con doble S. ¿Se acordarán? Les digo precisamente de esto de cuando en las escuelas o en las calles, incluso para los que vivían en el Distrito Federal, que era donde habitualmente llegaba el Papa, pues estas despedidas, esta emotividad y las cantidades de personas que reunía, no solo en México, sino a nivel mundial. Siempre eran millones de personas las que le seguían, llenaba estadios, hacía realmente una revolución al lugar a donde iba. Era un papa profundamente mediático y profundamente popular. Y eso, digamos, traducido a las formas en la que llevaba la Iglesia Católica, finalmente se puede entender desde un punto de vista político que él es el presidente de una nación y que Así finalmente esa nación es la Iglesia Católica y vamos, por la forma, digamos, no se podría entender como tal, pero finalmente en sentido estricto es eso, es un jefe de Estado que Así además es. tiene una representación de fe, una representación, digamos, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con pues sí, con fe, con la forma en la Así que las es. personas interpretan su espiritualidad y su religiosidad. Llenaba estadios, pero como jefe de Estado, ¿qué era de Juan Pablo II? ¿Qué pasaba? Pues Juan Pablo II tuvo un actuar muy importante en la política del mundo. Él hizo visitas de Estado, por ejemplo, a Cuba, cuando se consideraba a Cuba una nación completamente atea, dado su socialismo. Sí, sí. Incluso la religiosidad estaba prohibida en ese tiempo y él pudo llegar a hacer una visita oficial como líder del Vaticano, digamos. Y a raíz de eso se comenzaron a aflojar un poco las medidas contra religiosidad en Cuba. O sea, fue una gran influencia sobre muchos líderes políticos de su tiempo. Sí, incluso lo comentábamos antes de escuchar su cápsula, que trató, más bien logró reunir a muchos líderes de muchas otras religiones para, Así es. pues si no entablar comunicación, por lo menos sí estar como de acuerdo en ciertos temas o tener cierto contacto. Finalmente cada uno tiene y seguirá teniendo sus diferencias porque, pues, o sea, precisamente por esa razón existen, pero Sí. pero él tuvo esa cercanía que no sé en cuántos años ningún otro papa la habría tenido, y estamos hablando por lo menos de 2 siglos. Pues Juan Pablo II logró hacer varias reuniones ecuménicas, como se las llama, que son reuniones donde participan líderes de diferentes religiones. Son personas con profesiones a veces hasta encontradas, que podían llegar a ponerse de acuerdo en ciertos temas. Yo creo que eso fue un gran logro. El hecho de acercar protestantes con católicos, con budistas, con hinduistas, es algo realmente deseable, porque la religión oficialmente debería unirnos, no separarnos, porque es mucho más lo que nos une. Son más los puntos en común entre las religiones que los que nos separan. Y de alguna forma estas reuniones trataban de poner en línea qué puntos, qué temas. Pues primero, terminar con esa violencia religiosa que existe hasta el día de hoy en el mundo. Sí, sí. Hay países, por gran ventura cada vez menos, que todavía se matan en nombre de Dios. Que protestantes contra católicos, estos contra estos, y cuando empezamos con, si no estás conmigo, estás contra mí, todo se desperdicia, todo se va al Vino carajo. al traste. Sí. Y lo que buscaba era eso, tratar de unificar de alguna forma, evitar
Y creo que fue el primer paso de muchos que se seguirán dando, pero sí de alguna forma ha cambiado en el fondo y en la forma en que se trata, o la forma en la que conviven las religiones a nivel mundial y a nivel social. Lo que pasa es que las religiones a veces tienen un mal de origen, de empezar a decir, si no es dentro de mi iglesia, no hay salvación. Uh-huh. Yo soy el que tiene la verdad absoluta y punto. Sí, sí. En el momento en que un líder de una religión se abre y dice, mira, es posible que haya salvación afuera, es posible que algo de lo que tú dices también sea cierto, en ese momento empiezan a haber este tipo de pasos, que son pasos de gigante realmente. Sí, sí. Además de todas estas virtudes y de todos estos puntos, digamos, luminosos dentro de la vida de Juan Pablo II, ya como jefe de Estado del Vaticano, como jerarca de la Iglesia Católica, también hubo esos pequeños detalles que tienen que ver con cuestiones políticas, como algún espaldarazo a Chile en uno de los peores momentos. Al buen Pinochet, claro. De aquellos procesos en los que Chile vivía cambios Pues honestamente, en el momento en que estaba la dictadura en su momento más fuerte en Chile, en el auge total de Augusto Pinochet, Juan Pablo II salió incluso al balcón presidencial con Pinochet, dándole el apoyo. ¿Y alguna vez lo justificó de alguna forma? Pues que yo sepa no. Porque que yo sepa no. Eras el papa que movía las masas y luego de repente estabas con un dictador. Pues mira, a final de cuentas son hombres. O sea, hasta el más santo entre los santos tenía también sus puntos negros. Podemos analizar la vida de cualquier santo y siempre lo vas a encontrar, ¿no? Aquí la situación es, ¿qué pesa más, lo bueno o lo malo? Sí. Y una vez más, pues, echamos de menos la figura del promotor de la fe, ¿no? El que nos diría, mira, pues él no debería ser santo por esto y por esto y por esto. Sin embargo, yo creo que en este sentido fue mucho más lo que aportó a la iglesia. Que esos pequeños detalles. Que esos detallitos que llegaron a suceder. En el fondo, Juan Pablo II pudiera entenderse como que no tuvo esas reformas tan interesantes o tan necesarias para un mundo que estaba inmerso en demasiados cambios. Creo que del 2000, poquito antes del 2000, será 95, y ya muy marcado en el 2000, a nivel mundial la sociedad empezaba a cambiar, se empezaban a abrir, se empezaban a tocar temas que antes no se tocaba, se empezaban a decir cosas que antes no se decían, y entonces la Iglesia Católica desde entonces y hasta la fecha, y muchas otras religiones, más bien todas las religiones, han tenido que enfrentar esos cambios en cuanto a la forma en cómo piensa la sociedad sobre ciertos temas, y que tienen que ver incluso con cuestiones que de pronto la Iglesia Católica ha preferido decir, uy, yo de eso no hablo, yo de eso no quiero saber, la adopción entre personas del mismo sexo, incluso que estas personas se puedan casar, o temas muchísimo más complejos y con muchísimas más aristas para la Iglesia Católica, como la pederastía que vive y que han vivido no solo ellos, sino muchas otras religiones. En fin, se empezaba a cambiar incluso la forma de ver a los sacerdotes. La canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII han causado una gran euforia y polémica entre católicos y opositores de la fe cristiana. Si no tienes conocimiento sobre su canonización, nosotros te contamos su vida y milagros atribuidos. Juan Pablo II nació en Wadowice, Cracovia, en 1920, hijo de un oficial del ejército polaco y de una maestra. Fue bautizado como Karol Wojtyła. Se caracterizó en su juventud por ser un entusiasta atleta, practicante del fútbol y de la natación. Al igual, se distinguió por ser un buen estudiante y presidió diversos grupos juveniles. Y, aunque ustedes no lo crean, aspiró a un momento de su vida a ser un actor profesional. Durante la ocupación nazi, combinó sus estudios y su labor de actor con el trabajo de obrero en una fábrica, para poder mantenerse y evitar que fuera deportado o incluso encarcelado. Él fue miembro activo de la UNIA, una organización clandestina que ayudaba a los judíos a encontrar refugio y a escapar de los nazis. Uno de los motivos que lo inspiró a dedicarse al sacerdocio fue la muerte de su padre.
la lectura de San Juan de la Cruz, en donde buscó consuelo, y la heroica conducta de los padres católicos que morían en los campos de concentración nazi. En 1942 comienza sus estudios sacerdotales y se ordena el 1 de noviembre de 1946. Obtuvo el doctorado en teología en el Pontificio Ateneo Angelicum en Roma. En 1958 fue auxiliar del arzobispo, a quien sucedió en 1964. En 1967, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal y en 1978, a la edad de 58 años, fue elegido para suceder al Papa Juan Pablo I, quien falleció tras 34 días de su pontificado, convirtiéndose en el primer papa no italiano desde 1523. El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Fue herido por los disparos del terrorista turco Mehmet Ali Agca. El Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante 2 meses y medio. El 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de atentado en el santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Juan Pablo II también se caracterizó por su oposición a la modernización de la Iglesia Católica, demostrar su rechazo a la píldora anticonceptiva y al aborto, condenó el trámite del divorcio y rechazó que las mujeres pudieran aspirar al sacerdocio. Sin embargo, él defendía la justicia social y económica, abogando siempre por una mejor vida en los países más pobres del mundo. El pontífice padecía de un deterioro físico que le impedía cumplir en muchos eventos en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Su muerte significó para algunos la pérdida de uno de los líderes más carismáticos de la historia contemporánea. Para otros, implicó la posibilidad de imaginar una Iglesia católica más acorde a la sociedad moderna. Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del proceso de beatificación de Juan Pablo II, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2011. A Juan Pablo II se le reconocen 2 milagros. El primero es el caso de la religiosa francesa Marie-Simone Pierre, quien padecía de Parkinson. Según la monja, le rezó a Juan Pablo II y al poco tiempo de la muerte del sumo pontífice, ella se curó totalmente. El segundo milagro fue la curación de Floridette Mora, una mujer costarricense que padecía una aneurisma cerebral. Mora asegura que apenas unos días de haberle rezado a Juan Pablo II, ingresó a un hospital con una gravísima aneurisma. Pasados unos días, el coágulo del cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. Su médico nunca pudo encontrar explicación alguna. En breve hablaremos acerca de la vida y milagros de Juan XXIII. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta una situación, y es que oficialmente todo lo que el Papa dice ex cátedra, o sea, que lo dice a nivel oficial como pontífice, se supone que tiene la guía del Espíritu Santo y por tanto tiene razón. Eso es lo que dice el dogma católico. Entonces, para él resultaba muy difícil el decir, ¿sabes qué? Dios pensaba esto hace 20 años, pero hoy ya piensa diferente. O sea, el hecho de que el mundo cambie no le da la certeza de que la Iglesia pueda cambiar también. Y eso yo creo que es un punto, hasta cierto punto, en contra. Sí. Es algo en contra porque no le da la movilidad que a veces la Iglesia necesitaría. Juan Pablo II se negó a entrar en muchos temas, por ejemplo, sacerdocio para las mujeres, métodos anticonceptivos, todo este tipo de situaciones que realmente la sociedad necesita. Sí, sí. Entonces, él simplemente se amparó y diciendo, ¿saben qué? Pues es que pues si Dios pensaba esto hace 50 años, lo debe seguir pensando ahora. Sin embargo, yo creo que los seres humanos no somos quienes para decir qué es lo que piensa Dios, a fin de cuentas, ¿no? Y pues él es la máxima autoridad de una nación con 1.100 millones de personas. Sí, sí. Es, podríamos decir, una de las naciones más grandes, ¿no? Después de China y posiblemente la India. Entonces, ¿qué respuesta le das? ¿Cómo le haces para poder unificar tanto los designios oficialmente divinos
y las necesidades de esa sociedad. Necesitas tener una valentía extraordinaria para hacerlo, por ejemplo, como lo hizo Juan XXIII, convocando al Concilio Vaticano II. Que sí fue el gran reformador de la Iglesia. Efectivamente. Ya hablaremos de él un poco más adelantito. El asunto, por lo que tú nos dices, está en Dios. Bueno, siempre la Iglesia Católica y más bien todas las religiones están cimentadas en decir Dios dice esta cosa, o Dios representa tal cuestión, o Dios indica esto, a través de sus mandamientos, de la interpretación que le dan a la Biblia, en fin. Sí. Entonces de pronto un día ni modo que Dios iba a decir otra cosa. Sí, de hecho, por ejemplo, la homosexualidad está condenada incluso en las Sagradas Escrituras. Si tú lees la Biblia hay una parte donde se condena la homosexualidad, entonces sería complicado que de repente Juan Pablo II dijera, ¿saben qué? Pues ahora ya se permite, ¿no? Amor es amor y no importa. Esa es la situación, tú no puedes ir en contra de la fuente de tu fe, que en este caso pues sería la Biblia. Sí, sí. Tú no puedes contradecir la palabra de Dios. Y que además por su naturaleza no cambia. O sea, no es como que se esté renovando todos los días, sino es algo que se escribió hace muchos años y que ya está ahí. Y que... Por supuesto. Y además, o sea, tenemos que tener en cuenta que fue un libro escrito en una sociedad profundamente machista, como era la sociedad judía de aquel tiempo. Sí, sí. Incluso los judíos ortodoxos modernos son exageradamente machistas. La mujer no tiene realmente una significación, sí, ni un valor real para ellos. Y pues ya vamos, un hombre al que le guste otro hombre, pues mucho menos. O sea, es poquito menos que hijo del diablo, ¿no? Sí. Existían los otros temas que tenían que ver, por ejemplo, incluso con una pederastía clerical. Sí, claro. Que en sentido estricto el Vaticano siempre ha dicho que Juan Pablo II no se enteró o que Juan Pablo II no sabía, pero también se debe de entender que en el caso de México, Marcial Maciel era uno de los hombres más cercanos a Juan Pablo II. Así es. Por lo que representaba no solo a nivel religioso, sino también a nivel económico. Claro. Sí, porque él fue, a final de cuentas, fundador de una congregación, los Legionarios de Cristo, que representaba mucho dinero. Que a la fecha sigue representando. Sigue representando mucho dinero. Sin embargo, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo creer que Juan Pablo II no se haya enterado. O sea, digo, si él se enteraba de lo que hacían otros presidentes, que no se enterara de lo que hacían sus amigos, sería algo ridículo. Además, cuando empezó a salir todo el escándalo, era un escándalo internacional. O sea, por más alejado que estés del mundo, no puedes evitar a la prensa, no puedes evitar ciertos temas. Ahora, oficialmente, Juan Pablo II jamás le dio el espaldarazo a Marcial Maciel, pero tampoco hizo nada como para detenerlo, tampoco le dio a las autoridades las facilidades para poder continuar las investigaciones. Ese es uno de los puntos que se tienen en contra, por ejemplo, de esta canonización, de decir, bueno, oye, pues le echaste la mano a alguien, a un pederasta. O simplemente decidiste ver a otra parte cuando estaban en uno de los momentos más importantes. Sí, y que con el tiempo, definitivamente la Iglesia Católica ha tenido que enfrentarse a estos temas, incluso en el caso para México, ha tenido que pedir disculpas a los afectados. De dar indemnizaciones y demás. Incluso en Estados Unidos también ha habido indemnizaciones millonarias por casos de pederastía. Pero que ha venido a hacer pues a través del tiempo y a través de que la Iglesia Católica haya decidido, digamos, iniciar este proceso de cambio sin afectar pues de fondo las raíces o las bases de la Iglesia Católica. Así es. Había otra parte de Juan Pablo II que digamos viene después de su muerte y es Joseph Ratzinger. Él fue la mano derecha de Juan Pablo II. Sí, desde tu interpretación, cuando se elige Juan Pablo a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI para la Iglesia Católica, era una especie de transición, pero también representabas cierta continuidad porque finalmente fue el hombre que estuvo al lado de el antecesor de Juan Pablo II y que si en el fondo no reformó a la Iglesia Católica y no le entró a estos temas que necesitaba en ese momento la Iglesia Católica y que siguen estando, por lo menos sí representaba una figura para la Iglesia Católica a nivel mundial. Así es. Mira, yo creo que a Benedicto XVI le fue muy mal como papa, tuvo muy mala suerte, porque le quedaron muy grandes los zapatos que le dejó Juan Pablo II. Pese a que Ratzinger tenía una fe muy grande, e incluso sus cartas episcopales lo demuestran, pues
la gente esperaba ver de nuevo los estadios llenos, las calles, los viajes, y esperaban ver de nuevo al Papa Sol, como le llamaban a Juan Pablo II. Este no era un papa tan popular ni tan... Benedicto era más del estilo contemplativo. Él era un hombre más de oración, más reservado. Dejó unas cartas episcopales preciosas que de hecho la gente ni siquiera lee. Ese es el punto. Lo han juzgado sin siquiera entenderlo, ¿no? Sin siquiera haber leído su trabajo. Y yo creo que Ratzinger fue elegido precisamente como un papa de transición, como se los llama, que es un papa que normalmente dura poquito y que sigue la línea de su predecesor, en este caso pues la línea de Juan Pablo II. Y efectivamente Benedicto XVI tampoco hizo mucho por estos temas, ni de la pederastía, ni de los manejos económicos que hubo en el Vaticano, ni tampoco del sacerdocio para mujeres o la mayor participación de la mujer dentro de la Iglesia. Todos estos temas apenas se empiezan a discutir con el nuevo Papa Francisco. Y que todavía no queda muy claro si le va a entrar o no, o de qué forma le va a entrar. Apenas se está empezando a ver qué es lo que va a hacer. Ahora, por lo que tú me estás diciendo es, Benedicto XVI forma parte de la transición de Juan Pablo II hacia el nuevo Papa, hacia la nueva era, por decirlo de alguna forma. Así es un Papa que viene sobre la misma línea, que si Juan Pablo II no habló sobre esos temas, él tampoco lo iba a hacer, y que además tenía que durar poquito. Entonces, ¿era previsible que dimitiera? Eso ya fue como a través del tiempo. Yo creo que eso fue dado por la mala suerte de la que hablamos, ¿no? O sea, al pobre Benedicto le llovió sobre mojado y llegó el momento en que dijo, ¿saben qué? Hasta aquí, se acabó, ya estuvo. Realmente era imprevisible que dimitiera, porque esta situación no se había dado en siglos. Un papa no había dimitido posiblemente desde el Renacimiento. Continuamos con la historia de Juan XXIII. Nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto-il-Monte, cerca de Bergamo. Perteneció a una familia campesina sumamente católica. Él era el tercero de 13 hermanos. Sus estudios los cursó en Bergamo y en Roma. En el año de 1904 se ordenó como sacerdote. Durante la Primera Guerra Mundial fue sargento médico y más tarde capellán. En la Segunda Guerra Mundial ayudó en el rescate de judíos de Hungría. Al fallecer el Papa Pío XII, en 1958 fue elegido Papa, cuando contaba con 77 años de edad. Sus mayores éxitos fueron la convocatoria del Concilio Vaticano II, con el objetivo de llevar a cabo la renovación de la vida religiosa católica, así como alentar la unificación de los cristianos. Entre sus obras destaca un estudio de 5 volúmenes sobre San Carlos Borromeo. Sus diarios, publicados con el título de Diario de un alma 1965 y Cartas a su familia 1969, exponen la profunda sencillez y humildad de su vida espiritual. Juan XXIII falleció el 3 de junio de 1963 en el Vaticano. Al Papa Juan XXIII se le atribuyen muchos milagros, pero solo se le reconoció uno: la curación de una monja que padecía una perforación gástrica hemorrágica. El milagro sucedió cuando a la monja Caterina Capitani le colocaron una imagen de Juan XXIII en el estómago y, según testigos, a los pocos minutos la religiosa se recuperó y pidió de comer. Los clérigos reconocieron el milagro al no poder explicar su recuperación con métodos científicos, pues la monja ya estaba moribunda. Los médicos le practicaron radiografías y confirmaron que no había restos de la enfermedad. Para Estilo Radio informó Arla Valtierra. Incluso Juan Pablo II, y de hecho fue una de las causas por las que se canoniza, por su heroica lucha. Ya muy enfermo, muy grande, él continuaba al frente de la iglesia y
y de forma incansable. Él seguía levantándose a las 4:30, 5 de la mañana para hacer su oración y hacer su agenda del día como si no estuviera enfermo. Incluso algunos de sus asesores le decían: santidad, pero retírese, ¿no? Ya es hora, ya es tiempo. Y en ese momento él le respondía: bueno, si Cristo se hubiese bajado de la cruz, entonces yo podría retirarme. Y eso es una de las virtudes heroicas que ahora lo están convirtiendo en santo. ¿Qué tenía que ver pues con esa entrega total o sea, con la camiseta muy puesta, ¿no? Como Sí, claro. Coloquialmente. Él continuar en su papel, y mientras Dios no lo llamara a su lado, él iba a continuar al frente de la iglesia. El proceso de canonización se da, como ya lo comentábamos, por dos razones más bien por varias razones, pero dentro de estas razones tiene que ver con los milagros que genera Juan Pablo II. Y como lo decíamos al inicio, para las personas que están incorporando en este momento a nuestra transmisión, tiene que ver con que no es muy necesario el milagro, pero es para darle de alguna forma como ese visto bueno, digamos, ese plus. Es más bien como, ¿cómo llamarlo? Es como ver qué tanto puede interceder el nuevo santo ante Dios, qué tan cerca está de Dios para poder ayudar a la gente aún después de haber dejado este mundo. El primer milagro que protagoniza Juan Pablo II fue una religiosa, si no me equivoco, de París, a la que se le detecta un Parkinson bastante avanzadito, e incluso la pobre mujer pues ya no podía mover los brazos. Y de repente, cuando iba hacia la capilla a orar, ella empieza a sentir como que el brazo se mueve, como que empieza a estar un poco más lúcida, un poco más despierta, su cuerpo empieza a responderle mejor, después de haber estado orando con la intercesión de Juan Pablo II. Si no me equivoco, esto fue a finales de 2005, cuando se inician este tipo de procesos. Un par de días después, ya llegando a ver a su neurólogo, el neurólogo le dice: ¿sabes qué? No tienes nada, estás curada. O sea, después de detectarle un Parkinson que ya está sumamente avanzado, sí. Un día de repente le dicen: simplemente se empieza a sentir mejor, y de repente se cura. Ese es el milagro que se le atribuye a Juan Pablo II, el primero de ellos. Y el segundo tiene que ver también con una mujer, pero de Costa Rica. Ese fue en 2011 y tenía más que ver con un aneurisma cerebral. Bueno, un aneurisma tiene que ser cerebral, ¿verdad? Perdón. En esta situación, esta mujer es internada ya a punto de la muerte, y sin que se le haga ningún tratamiento, el aneurisma desaparece, se disuelve por completo. Una situación que los médicos pues no logran explicar, no saben cómo puede haberse llevado a cabo. Y bueno, escuchaba relatos de esta mujer en la semana, la verdad no recuerdo, pero lo que ella decía es: ve la imagen de Juan Pablo II en una revista arriba de su televisor, empieza a orar a través de él, y luego de la noche a la mañana desaparece. El aneurisma desaparece, sin causa aparente. Y supongo que esos son los únicos dos que reconoce la Iglesia Católica, pero debe de haber algunos otros que o están en ese minucioso escrutinio para darles toda la certidumbre de que son reales, o simplemente ya los desecharon. La gran mayoría se descartan. Posiblemente 1 de cada 200 milagros se llega a certificar como auténtico. 1 de cada 200. Y posiblemente me fui generoso. ¿Ah, sí? Sí, la iglesia es, como te decía, la iglesia es muy meticulosa en este tipo de respectos. Por ejemplo, en Lourdes, donde se apareció la Virgen, supuestamente en Portugal, que es una de las apariciones oficialmente reconocidas, de manera extraoficial hay miles de milagros cada día que se presentan. Sin embargo, la Iglesia Católica solamente ha reconocido 14 de ellos como auténticos. Son 14 milagros de varios millares que se han reconocido como auténticos en Lourdes, por ejemplo. 14 de millares. Millares. Incluso hay un consejo médico
conformado por 21 médicos que están revisando exhaustivamente la documentación de cada uno de esos milagros potenciales, digamos. Después de la canonización, de que ya son santos, ¿pueden seguir apareciendo o pueden seguirles atribuyendo milagros? Sí, claro. Igual, es el mismo proceso, hay que investigar el milagro, cómo se desarrolló, qué Así fue, es. los dichos de la persona. Aunque en este caso ya la iglesia como tal ya no los investiga tanto. Ya ahí solamente si tú crees que te curaron milagrosamente, pues tú le das gracias a Dios y eso es todo, ¿no? La iglesia ya no lo escrutina tanto porque ya no es tan necesario. O sea, la persona ya pasó es santo por la eso. persona ya pasó la prueba y ya no es necesario hacerle tantas comprobaciones. En sentido que hablábamos, por ejemplo, de que Juan Pablo II tiene, bueno, es muy rápida la forma en la que se canoniza, Sí. y detrás de él había, digamos, ya en lista de espera algunos otros. Así es. Entre los más nombrados está la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Así es. Y así llegamos al final de este programa especial de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Enviamos saludos a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos suscribirse y estar pendientes de lo que aquí generamos, y los esperamos a través de Punto Neutro por Estilo Radio. Pásela muy bien.